Bienvenidos sean todos a este capítulo de Cápsulas de la Historia. Mi nombre es Javier Sánchez, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Y en este segmento me encantaría ilustrarlos acerca de la historia de la nación de Estonia. La temporalidad que se estará abordando comprende desde mediados del siglo XIX hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Suceso que, junto a las revoluciones bolcheviques de 1917, desembocaría con la independencia de Estonia del Imperio Ruso. Contextualizando la situación del país, podemos iniciar tratando que Estonia, para la época de 1860, era un país perteneciente al Imperio Ruso. Esta ocupación la podemos remontar desde 1721, tras la sucesión del territorio de los suecos a estos con el Tratado de Amistad. A partir de esto comenzaría una época de dominación rusa, de aproximadamente 200 años. Sin embargo, para el periodo de los 1860, Estonia gozaba de una época de avances científicos, mayoritariamente por la, entre comillas, libertad cedida por los rusos y por la influencia alemana en la región. Sin embargo, esto cambiaría tras las campañas de rusificación a gran escala en las provincias del oeste del imperio a mediados del siglo XIX. Esto afectaría esencialmente a las provincias de los estados bálticos, entre los que se encuentran Finlandia, Polonia y Estonia, intensificándose este movimiento en los 1800 tras el asesinato del zar Alexander II en 1881. En este momento comenzaría una expulsión total de toda influencia alemana y judía en la zona. Todos los avances en el desarrollo de lingüística y de cultura propia estonia serían derrumbados tras las imposiciones del idioma y la cultura rusa durante las campañas de esta época. No obstante, la situación comenzaría a tornar la mesa a favor de Estonia tras el ascenso del zar Nicolás II en 1894. Y es que tal y como lo menciona Neil Taylor en su libro Estonia, una historia moderna, pese a que ellos se vieron envueltos en la onda expansiva de las repercusiones hacia los conflictos derivados de las malas decisiones de Nicolás II durante su campaña imperial, esto comenzarían a dar pequeños pasos hacia su anhelada independencia. El estado báltico comenzaría a tener más autonomía y presencia como sociedad intelectual durante estos comienzos de los 1900. En esta época, en 1905 se fundaría el movimiento independentista de los jóvenes estonios, en la que se fomentaba la influencia del lenguaje y la cultura propia de Estonia, de esta forma creando un sentido de nacionalismo sobre la nación estoniana y sentimientos por adquirir una soberanía establecida. Permítenos ser estonios, pero también permítenos ser europeos sería el eslogan utilizado durante las campañas de este movimiento, lideradas por Gustav Schwyz. En respuestas a este movimiento, ese mismo año las tropas del Imperio Ruso comenzarían una serie de masacres a gran escala por ciudades y pueblos estonios, denominados bajo el nombre del Domingo Sangriento de enero de 1905. En ello, más de 100 participantes estonios serían asesinados y una cuantiosa cantidad de casas y estructuras serían incendiadas. Posteriormente nos remontaríamos a 1914, año en el que se daría inicio a la Primera Guerra Mundial. A diferencia de Lituania y Latvia, Estonia no tendría una participación activa, o bueno, no tendría una participación absoluta ni intervenciones importantes en los conflictos de la guerra. En su lugar, aprovechando el contexto de la guerra y el debilitamiento a consecuencia de las revoluciones rusas de 1917, Estonia comenzaría sus propias revoluciones internas en ese mismo año para desanexarse del Imperio Ruso. Los bolcheviques, junto con el apoyo de la Armada Germana, harían de Estonia un campo de guerra entre las facciones revolucionarias y las del Imperio. Y es de esa forma que, a consecuencia de las revoluciones bolcheviques y utilizando la declaración de oficialización del gobierno soviético, en noviembre de 1917, el Consejo Nacional de Estonia declararía por quebrantada toda anexión con el Imperio Ruso, declarándose así como república oficial e independiente el 24 de febrero de 1918. Resumiendo, Estonia ha sido una nación que, desde principios del siglo XVIII, había sido sometida y anexada por el Imperio Ruso, que ha sido una nación que ha sabido levantarse y desarrollarse pese a las adversidades y ámbitos políticos en los que en ese momento estaba sometida, pero que ha sufrido muchas crisis, muchos conflictos y muchas pérdidas en ámbitos humanos y culturales, pero que ha sabido jugar con las circunstancias y que aprovechó el debilitamiento ruso del zar Nicolás II y que se favoreció de las revoluciones rusas para que, con la más mínima oportunidad, pudiese conseguir su anhelada independencia y así proclamarse como la República de Estonia. Habiendo dicho esto, con estas palabras de cierre me despido y agradezco totalmente por su atención hacia este segmento.